Nuestro servicio normal del domingo por la noche dura hasta aproximadamente las 8:20 y vamos a tomar nuestro servicio normal y condensarlo para que tengamos en la primera parte de esta noche la lectura de la palabra de Dios y su predicación como base para todo eso que Chuck Colson va a decir. Normalmente, cuando tenemos a alguien aquí para contar algo de su historia y su vida, lo colocamos en medio del servicio, pero sentimos que esta noche sería correcto revertir eso. Por eso, nuestro hermano en el Señor de los Estados Unidos puede llevarnos al final del servicio con su historia única de cómo la gracia de Dios llegó a él. Por lo tanto, vamos a continuar con los estudios que tenemos todos los domingos por la tarde, y ahora estamos estudiando un libro muy extraño que parece haber sido escrito ayer, aunque en realidad fue escrito muchos cientos de años antes de Cristo. Es el libro de Eclesiastés. Si no tienen una Biblia, pueden encontrar una en los estantes, justo frente a ustedes. La página en la Biblia de las Buenas Nuevas es 651, Eclesiastés capítulo 4, y solo voy a leer un poco de lo que estudiamos el domingo pasado por la noche, y luego pasar al capítulo 5, versículo 9. Eclesiastés 4, versículo 4. También he aprendido por qué la gente trabaja tanto para tener éxito. Es porque envidian a sus vecinos. Pero es inútil. Es como perseguir el viento. Dicen que un hombre sería un tonto si cruzara las manos y se dejara morir de hambre. Tal vez sea así. Pero es mejor tener solo un poco con tranquilidad que estar ocupado todo el tiempo con ambas manos. Es como tratar de atrapar el viento. He notado algo más en la vida que es inútil. Aquí hay un hombre que vive solo, no tiene hijo ni hermano, pero siempre está trabajando, nunca satisfecho con la riqueza que tiene. ¿Para quién está trabajando tan duro y negándose cualquier placer? Esto también es inútil y una forma miserable de vivir. Dos son mejor que uno porque juntos pueden trabajar más eficazmente. Si uno de ellos cae, el otro puede ayudarlo. Pero si alguien está solo y se cae, es una lástima porque no hay nadie que lo ayude. Si hace frío, dos pueden dormir juntos y mantenerse calientes. Pero ¿cómo puedes mantenerte caliente solo? Dos hombres pueden resistir un ataque que derrotaría a un hombre solo. Una cuerda hecha de 3 cuerdas es difícil de romper. Un hombre puede salir de la pobreza para convertirse en rey del país o pasar de la prisión al trono. Pero si en su vejez es demasiado tonto para seguir un consejo, no estará en tan buena situación como un joven pobre, pero inteligente. Pensé en todas las personas que viven en este mundo y me di cuenta de que en algún lugar entre ellos hay un joven que tomará el lugar del rey. Puede que no haya límite para el número de personas que puede tener un rey para reinar, pero cuando se haya ido, nadie le agradecerá lo que ha hecho. Es inútil. Es como perseguir el viento. Tengan cuidado al ir al templo. Es mejor ir allí a aprender que ofrecer sacrificios, como lo hacen los tontos, que no distinguen el bien del mal. Piensen antes de hablar y no le hagan promesas precipitadas a Dios. Él está en el cielo y ustedes en la tierra, así que no digan más de lo necesario. Cuanto más se preocupen, más probabilidades tendrán de tener malos sueños. Y cuanto más hablas, más probable es que digas algo tonto. Así que cuando le hagas una promesa a Dios, cúmplele lo más rápido posible. Él no necesita un tonto. Haz lo que prometes. Mejor no prometer que hacer una promesa y no cumplirla. No dejes que tus propias palabras te lleven al pecado, para que tengas que decirle al sacerdote de Dios que no lo dijiste en serio. ¿Por qué enojar a Dios contigo? ¿Por qué dejar que destruya todo por lo que has trabajado? Porque no importa cuánto sueñes, cuánto trabajo inútil hagas o cuánto hables, aún debes temer a Dios. No te sorprendas cuando veas que el gobierno oprime a los pobres y les niega la justicia y sus derechos. Todo funcionario está protegido por el que está sobre él, y ambos están protegidos por funcionarios aún más altos. Incluso un rey depende de la cosecha.
Es notable, ¿no es así? Que llegamos a este pasaje esta noche. Espero que hayan comenzado a ver que Dios nos está diciendo algo esta noche. Lo más cerca que conozco del libro de Eclesiastés en los días modernos es el programa de televisión de los domingos por la noche de Esther Ransom, Así es la vida. Y ese sería un muy buen título para el libro de Eclesiastés. Aquí hay un hombre sin anteojeras ni gafas de color rosa que se atreve a mirar la vida y verla como realmente es. Y tanto Esther Ransom como el escritor de Eclesiastés estaban preocupados por las tonterías de la vida, pero por diferentes razones. El programa de televisión mira las tonterías para entretener, pero este libro analiza las tonterías para intentar encontrar algo con sentido. Trata de hacer la pregunta, ¿vale la pena vivir la vida? ¿De qué se trata? ¿Por qué estamos aquí? Y este hombre está en una búsqueda, está tratando de romper a través de las tonterías, está tratando de romper el barniz, está tratando de llegar al meollo del asunto. No sabemos dónde está, y ha probado muchas avenidas diferentes. Al comienzo de nuestros estudios en Eclesiastés vimos que este hombre buscó primero el secreto de la vida dentro de sí mismo y probó las 3 avenidas que la mayoría de las personas prueban. Probó primero la avenida de la iluminación, estudió, fue educado, estudió sabiduría y locura, y trató de comprender con su mente y llegó a un callejón sin salida. Dijo que era como perseguir el viento, que era inútil. No consiguió nada a que agarrarse. Así que volvió de ahí al camino del disfrute y realmente fue por ese camino tan lejos como pudo. Con mujeres, vino y canciones, como les dije. Tuvo relaciones sexuales con 1300 mujeres y dijo que es un callejón sin salida. No encuentras la vida de esa manera. No fue tosco en simplemente disfrutar los placeres de la vida. Probó música sofisticada, probó cultura y cada vez dijo que es como perseguir el viento. No hay nada a lo que aferrarse. Así que pasó del disfrute al camino del enriquecimiento y obtuvo tanto dinero como podía y construyó los edificios que pudo y se metió en inversiones y se involucró en un programa de obras públicas. Decidió dejar su huella detrás de él, decidido a encontrar su satisfacción al dejar la ciudad en la que vivía como una ciudad mejor de la que encontró. Y llegó a otro callejón sin salida en ese camino. Así que dejó de tratar de encontrar el significado de la vida dentro de sí mismo y comenzó a estudiar la sociedad y comenzó a observar cómo las personas toman lo que los lleva a hacer lo que hacen. Y el domingo pasado por la noche estudiamos la carrera de ratas. Todo está descrito en Eclesiastés, capítulo 4, y me perdí un párrafo completo por error, así que lo voy a retomar esta noche. Mientras miraba la carrera de ratas, dijo, solo puedo ver 2 cosas, 2 motivaciones en la sociedad. Una es competencia y la otra es adicción. Y otra vez él dice que una vez que estás en la carrera de ratas, entras en ella con un espíritu de competencia y permaneces en ella porque se convierte en una adicción. Y él señaló infaliblemente que lo único que nos hace luchar para subir la escalera a la cima, si podemos, es la envidia. Y mientras miraba alrededor de la sociedad se dio cuenta de que la mayoría de las personas están subiendo la escalera por una sola razón. No pueden soportarse superados por otros. Y hay una racha en cada uno de nosotros a quien simplemente no le gusta estar detrás de los vecinos o de quien sea. Así que subimos por la escalera y él vio eso y vio que esta lucha loca inevitablemente iba a producir gente que se abandone, Y eso sucede. Y cada vez que tienes una carrera de ratas con gente subiendo la escalera, como dijo un líder bastante crudamente, lamiendo las botas del hombre que está encima de ti y pisoteando la cara del hombre que está debajo, puedes subir esa escalera, pero él vio eso como una sociedad altamente competitiva. Y esta lucha loca por el pináculo de la fama inevitablemente haría una generación de desertores que dirían, ni siquiera voy a trabajar. Puedo ganar más con la guitarra que si tengo un empleo. No, gracias. Me meteré en una casa y me divertiré con una o 2 cosas. Eclesiastés describe todo esto. El tonto que cruza las manos y dice, no voy a estar en la carrera de ratas, abandono. Y dice que el que abandona no es mejor que el que compite. Y luego dice esta hermosa cosa, mejor es un puñado de tranquilidad que llegar directamente a la cima. Mejor es trabajar ganándose la vida y tener un puñado de tranquilidad y satisfacción que seguir subiendo con ambas manos agarrando todo lo que puedas. Esa fue su descripción de la carrera de ratas que vimos el domingo pasado. El párrafo que metí fue este y luego continuó diciendo,
¿Por qué los hombres permanecen en la carrera de ratas después de que ya no lo necesitan? Es toda una pregunta. ¿Por qué la gente que va por dinero y continúa ganándolo mucho después de tener suficiente para ellos y su familia y su futuro y su empresa? ¿Por qué tienen que continuar? Un hombre fue a su médico porque sufría de úlceras duodenales y el médico le dijo, bueno, necesita un descanso completo del negocio. ¿Cuál es su negocio? Bueno, soy un comerciante de ganado, dijo. Bueno, váyase de inmediato al campo, al oeste, a algún lugar y tome un verdadero descanso. Así que este hombre fue a un hotel, se registró en la recepción y dijo al recepcionista, ¿no conoce a nadie que quiera vender ganado? ¿Por qué los hombres hacen esto? ¿Por qué ese Marlboro, ese inglés que ganó 1,5 millones en su época y era una gran suma entonces, por qué caminó bajo la lluvia en las calles de Londres para evitar pagar 6 centavos? ¿Por qué Paul Getty tenía un teléfono que funcionaba con monedas en su habitación de invitados, a solo 1 milla de distancia de aquí? ¿Qué es lo que hace que un hombre siga y siga y siga en esta carrera? Y el escritor de Eclesiastés llegó a la conclusión de que si es la envidia lo que te mete en la carrera de ratas, es una adicción la que te mantiene en esa carrera. Una vez que estás en la carrera de ratas, tienes que permanecer en ella. E incluso si un hombre que no tiene familia y que no tiene todo el dinero del mundo, todavía seguirá haciéndolo. Él no sabe por qué, no puede dejarlo, no puede dejar de codiciar el dinero. Eso es lo que la Biblia dice, quiere decir cuando adorar al Dios Mamón. Significa estar tan enganchado que tus posesiones te poseen, que tus ambiciones te poseen y que no puedes salir. No puedes detener el mundo y salir. Estás en él y solo tienes que seguir y seguir y seguir así. Este libro es bastante moderno y estaba mirando la vida real y luego viene este pequeño y encantador pasaje con el que terminamos la semana pasada, cuando dijo, ¿no es mejor mucho mejor cuando las personas cooperan que cuando compiten? ¿Por qué incluso 2 personas pueden hacer un trabajo mejor que cuando 2 personas están separadas? Y si una se cae, pueden ser levantadas y otra persona en la cama puede mantenerse caliente con otra más entre sí. ¿Cuánto mejor cooperar en lugar de competir? Y 3 son incluso mejores que 2. Y encuentras una especie de anhelo melancólico que surge. Si solo viviéramos en un mundo en el que la gente coopera en lugar de competir. Si tan solo pudiéramos vivir en un mundo en el que estuviéramos juntos en lugar de la soledad del hombre que sube hasta la cima. De verdad, la hermandad consiste en compartir. Y esa es la sociedad que a todos nos encantaría tener. Ese fue el estudio de la semana pasada. Ahora déjenme pasar al de esta noche. Él ahora miró la vida en la cima y estudia a aquellos que llegan a la cima misma de poder dentro de su país y lo que sucede cuando lo hacen. Tiene un extraño grupo. El escritor de este libro vivía en una ciudad llamada Jerusalén y en la cima de la ciudad, arriba de la colina, había 2 edificios gigantescos. Estaba el palacio donde vivía el hombre a cargo y estaba el templo donde vivía el Dios a cargo. Y él dijo, voy a entrar en estos 2 edificios y voy a subir a la colina y estudiaré la vida en la cima. Voy a estudiar política y religión en la cima y veré si allí encuentro la verdadera respuesta a mi búsqueda del significado de la vida. Y les digo la conclusión ahora mismo. En ambos edificios encontró tontos llenos de palabras vacías. Y salió de ellos desilusionado y salió diciendo que ni la religión ni la política parecen tener la respuesta. Vayamos primero su viaje hacia el palacio. No era una monarquía constitucional, era un hombre que realmente gobernaba, por lo que sería mucho más equivalente al Kremlin o a la Casa Blanca que al Palacio de Buckingham, o más equivalente al número 10 de Downing Street en nuestra situación. Así que imaginen a este hombre yendo a Downing Street y viendo lo que pasa ahí. Y luego va por el camino hacia la abadía de Westminster y ve lo que pasa ahí. Un hombre que busca vida y dice, ¿la voy a encontrar aquí? Entonces primero entra en los pasillos del poder y mira, y dice, ¿qué sucede cuando un hombre llega a la cima de la escala política? ¿Qué le sucede? Porque esa es la pregunta más importante. Si encuentra satisfacción, si realmente llega a la cima de su ambición o si alcanza una cima solo para quedarse varado ahí y se queda solo. Y llegó a la conclusión de que un hombre que sube a la cima del árbol político
Solo tiene dos cosas por delante y ambas son profundamente inquietantes. La primera es el estancamiento y la segunda es la extinción. Eso puede sonar cínico y todavía hay muchos que siguen trepando la escalera que no estarían de acuerdo con eso. A menudo llegan a la conclusión de que tenía razón, pero llegan a esa conclusión muy tarde. Pero miró y dijo, puedo ver, y esto recuerden fue hace 2500 años, y dijo, puedo ver que un hombre puede venir desde lo más bajo y llegar a lo más alto, puede ser una persona totalmente desconocida, y vieron esta semana ese programa ¿Cuál es mi línea? De hace apenas 2 años, cuando Jimmy Carter fue puesto en la línea en los Estados Unidos y tuvieron que adivinar quién era. ¿Jimmy quién? Y Eclesiastés dijo, puedo ver que un hombre puede salir de la pobreza y convertirse en rey, incluso puede venir de prisión y gobernar un país, y si cuentan los países africanos en los que eso es cierto, se sorprenderían de que un hombre pueda llegar desde abajo hasta arriba. Pero ¿qué le sucede cuando llega a la cima? Me temo que la respuesta está en el viejo proverbio de que siempre es mejor viajar con esperanzas que llegar. Que una vez que llegas ahí te vuelves rancio, te estancas o te conviertes en el mandato del presidente Nixon en un volcán agotado. Dice, puedo ver que un hombre que llega directamente a la cima se convertirá en un hombre que no escuchará consejos, que perderá la sensibilidad, que perderá el contacto con las personas que lo ayudaron a llegar ahí arriba, que quedará atrapado en el corredor de poder y que ya no escucha a otras personas. Y comienza cada otra frase con no estaría donde estoy hoy si no supiera cómo llegar hasta aquí, etc. Eso es lo que tiende a suceder. Y por lo tanto, perder el contacto y la falta de simpatía con la gente se convierte en una especie de mentalidad cerrada que se encierra y se vuelve un anacronismo, y dice Eclesiastés, en algún lugar de la multitud hay un joven a quien nadie conoce que tiene el ojo puesto en la misma escalera y tiene el ojo puesto en derribar a ese hombre y reemplazarlo, y continúa todo el tiempo y continúa durante cientos de años. Un hombre llega directo a la cima, se estanca, agota, no escucha los consejos, pierde el contacto y muy rápidamente hay otro joven subiendo a la escalera detrás de él y dice, fuera, quiero ese lugar ahora. Y tan pronto como ese hombre sale de la cima, lo siguiente que le espera es la extinción, y Eclesiastés, con una nota bastante conmovedora, dice, no pasará mucho tiempo antes de que se le olvide. Un hombre puede gobernar, dice, sobre un gran número de personas, pero cuando se haya ido, ¿lo recordarán con gratitud? ¿Cuán rápido se disuelve la fama con el tiempo? Hay toda una generación en este país que solo conoce a Winston Churchill como un nombre y un poco más. No siente gratitud en sus corazones. La mayoría de nosotros, de hecho, todos nos beneficiamos de un hombre cuyo nombre casi se ha olvidado. ¿Cuántos de ustedes conocen el nombre de William Beveridge? Levanten la mano. Si conocen el nombre de William Beveridge. Bueno, eso es una cuarta parte de ustedes. Y él fue quien introdujo el Plan Nacional de Salud, Seguro Nacional. ¿Dónde está hoy en día? ¿Con qué rapidez llegas a la cima y con qué rapidez caes en la oscuridad? ¿Crees que vas a dejar tu marca en la historia? Y la marca se borra tan pronto. Todo esto está en Eclesiastés, y habiendo entrado al palacio y visto a estos hombres, y viendo cómo llegaron a la cima y viendo el estancamiento y la extinción que viene después, dice que si se quedan atrapados ahí arriba, ¿qué le sucede a la gente de abajo? Mientras están atrapados ahí arriba, ¿qué sucede abajo? Vuelve su atención desde la cima de la escalera hacia la base y encuentra entre la gente común, un sentimiento de profunda frustración. Frustración primero porque no pueden obtener sus derechos. De alguna manera la gente en la cima parece insensible a sus derechos, y los desempleados y los ancianos, y los que no tienen casa, y los discapacitados, y los que menos pueden protegerse, sienten una sensación de desilusión. Nos prometieron esto, nos prometieron aquello, y no lo estamos recibiendo. Y Eclesiastés hubiese entendido el término derechos civiles. Y luego viene la nota final de desilusión. Y Eclesiastés dijo, si eso es lo que le pasa a la gente de arriba, la gente de abajo está frustrada porque existe la sensación de que nunca obtendrán justicia, porque no pueden intervenir, no pueden corregir los errores. ¿Por qué? Porque cada funcionario tiene otro funcionario sobre él para protegerlo, y este funcionario tiene otro para protegerlo, y habrá un encubrimiento de arriba abajo, y habrá un intento de encubrir lo que debería salir. Y lo dice ahí en el capítulo 5.
Puede ser la decisión correcta o incorrecta. No me corresponde a mí decirlo. Que el señor Callahan ha decidido que se debe llevar a cabo la investigación sobre el asunto pone en secreto o en privado. Pero si con esa decisión produce entre la gente de rango en este país la sensación de que algo anda mal y necesita ser corregido y que se está encubriendo algo que no debería ser encubierto, entonces se va a encontrar con una situación muy complicada. Esta es entonces la visión de la vida de Eclesiastés. La gente trepando a la cima, llegando al pináculo, aislándose ahí arriba en su corredor de poder y perdiendo contacto con la gente que está cada vez más frustrada y que se siente que no puede atravesar la jerarquía de la burocracia para corregir errores y sacar las cosas a la luz. ¿No es extrañamente moderno? Entonces el hombre desilusionado sube a la colina desde el palacio hasta el templo y dice, me pregunto si la gente se comporta de manera diferente cuando van a la casa de Dios. Me pregunto si el hombre y la mujer comunes y corrientes, cuando van a encontrarse con Dios, lo tratan de manera diferente. Lo tratan de manera diferente al político. Y entonces Eclesiastés sube a la colina y entra al templo de Dios y después de un poco solo quiere taparse los oídos con las manos y gritar basta. Ve gente apresurándose a ir a la iglesia y quiere decir paren. Dice cuidado con tus pasos cuando entres al templo. He estado allí, lo he visto. Me ha desilusionado. ¿Y qué vio? Vio dos cosas. En primer lugar, vio prácticas rituales sin ningún significado real. En segundo lugar, escuchó muchas promesas precipitadas que no significaban nada y pensó que solo obtendría eso en la política, pero lo encontró en la religión. Tomemos la primera, prácticas rituales. Cuando entró al templo, encontró gente ofreciendo sacrificios a Dios. Sí, eran sacrificios costosos, pero cuando miró dentro de sus corazones, se dio cuenta de que estaban siguiendo los movimientos de la religión sin la moralidad. Estaban realizando el ritual sin la justicia, estaban patrocinando a Dios, estaban más preocupados por el costo del sacrificio que el motivo del mismo. Estaban más preocupados por hacer su parte ante Dios y hacerle un favor que por temerle. Estaban más preocupados con lo que hacían en el templo que con lo que Dios les dijo que hicieran fuera de él. Y le daba asco. Y desde entonces uno de los principales peligros de la práctica religiosa es precisamente que haces las formalidades sin preguntarle a Dios, ¿qué intentas decir con esto? Ofreces tu sacrificio y haces tu parte sin decir, ¿para qué es este sacrificio? ¿Es por el pecado? ¿Y qué es el pecado, Señor? Y Eclesiastés dice, ten cuidado cuando vayas a la casa de Dios, antes de ofrecer tu ofrenda, antes de decir, he dado mi contribución. ¿Has escuchado a Dios? ¿Has escuchado lo que Él quería decirte? El punto principal de ir a la iglesia no es lo que tienes que darle a Dios, sino lo que Dios tiene que decirte. Por eso vas, para eso vas. Es un insulto ser condescendiente con Dios y pensar que asistir a sus festivales y dar una contribución cuando la iglesia local está a falta de dinero, estás de alguna manera poniendo tu granito de arena, es un insulto a Dios Todopoderoso. Dios dice, quería hablar contigo sobre el bien y el mal, quería que escucharas. Lo otro que encontró en la religión fueron promesas imprudentes, personas que decían cosas que nunca quisieron decir, y todos nosotros aquí somos culpables de esto. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, y el tipo de religión que muchos de nosotros tenemos es la religión que dice cosas a Dios. Y tenemos la intención de conservarla, y no lo hacemos. Y Dios debe estar disgustado con nosotros. Apelo a su memoria ahora. Algunos de ustedes fueron confirmados. El 26% de la población en Inglaterra está confirmada en la Iglesia de Inglaterra. Y han tenido las manos de un obispo encima. ¿Qué pretendían hacer con tu vida en el momento de la confirmación? ¿No tenías la intención de vivir para Dios? ¿Qué pasó con las promesas que hiciste? Algunos de ustedes están casados en la iglesia y dijeron, para mejor, para peor, para más ricos, para más pobres, en enfermedad y en salud, hasta que la muerte nos separe. Voy a ser leal hasta el final, aunque sea amargo, pero voy a ser leal. ¿Qué pasó con esas palabras que le dijiste a Dios? Y algunos de ustedes estuvieron en la guerra. Y en el punto álgido de una batalla sé que algunos de ustedes dijeron, Dios, si me sacas de esto con vida y me traes de regreso con mi esposa y mis hijos, seré tu hombre por el resto de tu vida, de mi vida. Y algunos de ustedes han estado desesperadamente enfermos y cuando lo estaban y atravesaban la crisis dijeron, Dios, si me curas y me devuelves mi salud, seré tuyo por el resto de mi vida. Y esto es lo que Eclesiastés escuchó decir en el templo. Escuchó cosas que se decían y que se cantaban que sabía que esa gente no podía cumplir. Y dijo, si eso es religión, entonces es hueco. Es tan hueco como las promesas que los políticos prometen en el país.
Si simplemente le haces promesas a Dios y no las cumples. Había un hombre en la iglesia donde yo era pastor anteriormente y era un excelente hombre de 50 años. El jefe de contabilidad de British Foreign Airways Corporation, en ese momento, en la British Airways ahora, y solía venir a la iglesia y él solía quedarse ahí durante los himnos y mantenía los labios cerrados como una trampa. Su esposa y sus 3 hijos cantaban a su alrededor, pero él se quedaba ahí y nunca cantaba una palabra. Y finalmente le dije, me sorprende que vengas a la iglesia, nunca cantas una palabra en un himno, ¿por qué no lo haces? Y él dijo, te voy a decir por qué, porque no puedo decirlo en serio. Dijo, no voy a cantarle nada a Dios que no quiero decir. Y estuve muy emocionado, o preferiría que alguien viniera a la iglesia y no cantara una palabra. Si hay algo tan honesto como eso, con el Dios de la integridad, que se da cuenta de que están tratando con un Dios que cumple su palabra y espera que cumplamos la nuestra. Y el tipo de promesas precipitadas que haces en la esfera humana están totalmente fuera de lugar en la esfera religiosa. Y un día nunca lo olvidaré, lo vi abrir la boca y cantó. ¿Y saben lo que cantó? Toma mi vida y déjala ser. Y cantó, toma mi plata y mi oro. Y ya saben, ten cuidado con lo que le dices a Dios, dice Eclesiastés. Él podría aceptarlo. Y él lo aceptó. Y le dijo que salga de la casa donde estaba y le dijo que se mudara a una casa mucho más grande y cuidara a 21 personas mayores. Y este hombre dejó su trabajo en el aeropuerto de Londres, se mudó a la casa grande y cuidó a 21 personas mayores. Dijo, toma mi vida y déjala ser. Y Dios dijo, bueno, correcto, lo voy a aceptar. El peligro de orar es que Dios pueda responder tu oración. El peligro de venir a un servicio de adoración es que Dios podría simplemente tomarte la palabra de las cosas que dices. Y qué fácil es decir cosas en la iglesia. Alguien lo ha llamado garabatos verbales. Esa es una gran frase. Garabatos verbales. Jugando con Dios, jugando con un Dios que es un Dios de palabra, que nunca ha roto una sola promesa, y un Dios que espera que tú guardes la tuya. El escritor de Eclesiastés descubrió que el templo tenía micrófonos ocultos y que cada palabra que se decía estaba registrada, y que un día habría un día del juicio final y las grabaciones se publicarían. ¿Se dan cuenta de eso? Que Dios registra todas tus oraciones y todas tus alabanzas, todo lo que dices, incluso en un momento imprudente. Dios registra eso. Y te digo que lo único que se necesitaría para convencerme de que necesitaba ser salvo sería reproducir una grabación de todo lo que dije. No necesitaría nada más. ¿Verdad? A ustedes les pasaría lo mismo. Eso me condenaría al infierno. De hecho, no solo todo lo que dije, sino que si Dios simplemente me reprodujera todo lo que le dije y luego me dijera, ¿quisiste decir esto? ¿Quisiste decir esto lo otro? ¿Quisiste decir aquello de más allá? Eso sería suficiente para condenarme como mentiroso. Entonces, el escritor mira la política, mira la religión y encuentra a ambas con mucho palabrerío, muy huecas, muy vacías. Y dice, no encuentro vida en ninguno de estos lugares, así que dejaremos la búsqueda para esta noche. Volveremos a ella la semana que viene. Mira la riqueza en sí misma y lo que le hace a un hombre, ser rico. Y mientras miraba a este joven de 17 años que ganó $500,000 de libras en las quinielas de fútbol en su 6º intento esta semana, mi corazón sangró por él. Pensé, ¿qué te va a hacer eso? ¿Qué va a hacer contigo? Lo estudiaremos la próxima semana. Pero déjenme terminar con una hermosa nota positiva. Le leí algo esta mañana a la congregación. Quiero leerlo esta noche también. Es del Reader's Digest de abril del 75. Escuchen, se llama Una vida solitaria. Es la vida de un joven que nació en un pueblo oscuro, hijo de una campesina. Creció en otro pueblo, trabajó en una carpintería hasta los 30 años y luego durante 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo, nunca fue dueño de una casa, nunca tuvo una familia, nunca fue a la universidad, nunca puso un pie dentro de la gran ciudad, nunca viajó más de 200 millas desde el lugar donde nació, nunca hizo una de las cosas que normalmente acompañan la grandeza. No tenía más credenciales que él mismo. Cuando aún era joven, la marea de la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos huyeron. Fue entregado a sus enemigos, pasó por la burla de un juicio, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones y mientras era ejecutado,
Sus verdugos apostaron por la única propiedad que tenía en la tierra. Era su abrigo. Cuando estaba muerto, fue puesto en una tumba prestada por la compasión de un amigo. Han pasado 19 siglos y hoy es la figura central de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Estoy dentro del objetivo cuando digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon y todas las armadas que alguna vez se construyeron y todos los parlamentos que alguna vez se establecieron y todos los reyes que alguna vez reinaron, puestos juntos, no han afectado la vida del hombre en esta tierra como lo ha hecho esta vida solitaria. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque llegó a la cima yendo al fondo. Por eso. Porque fue el primer hombre que tuvo todo el poder del universo en sus manos y que no estaba corrompido por él. Porque era un hombre que nunca perdía el contacto con el hombre común y corriente de la calle. Era un hombre que se quedaba en el fondo, que era amigo de los pecadores, que se juntó con prostitutas, que se movía por las calles, un rey. Y sin embargo, más cercano a su pueblo que cualquier otro gobernante que jamás haya existido. Él aprendió el secreto. Y ese hombre era el Hijo de Dios. Y cuando lo mataron, lo pegaron un cartel encima, Rey de los Judíos. Y lo hicieron como una broma de mal gusto. Y sin embargo, había un hombre, un criminal moribundo junto a él, que dijo, creo que eso es cierto. Y se convirtió en el primer ciudadano de su reino. Y ahora calculo que hay alrededor de 1.000 millones en su reino. Y está creciendo a un ritmo de 25.000 personas por día. Y este hombre ha tenido la mayor influencia de todas, porque era el Hijo de Dios. Y solo quiero decir que un día la religión y la política se fusionarán totalmente y se fusionarán bajo el mejor gobernante que haya existido. Un día Jesucristo será presidente de los Estados Unidos y primer ministro y rey combinado de Inglaterra, y gobernará Moscú y Beijing. Porque en la Biblia me dice que todos los reinos del mundo van a convertirse en los reinos de nuestro Señor Jesucristo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y entonces, y solo entonces, obtendrás una posición donde el poder no corrompe, y donde la gente sienta que la justicia es suya, y la opresión y la frustración son malos sueños del pasado. Y estoy buscando y anhelando el día en que Jesús sea Rey de la tierra. ¿No es así? Cuando el gobierno esté sobre sus hombros, y sus hombros sean lo suficientemente grandes para soportarlo. Y aquí, por último, tenemos un rey que pueda reinar de la manera correcta. Tengo novedades para ustedes. No tienen que esperar hasta que Él sea el Rey del mundo antes de poder estar bajo su gobierno. Las elecciones parciales de esta semana dejan mi corazón sin dolor, porque ya estoy bajo el mejor gobierno que existe. El mejor gobernante que existe. Y su nombre es Jesús. Y por eso me trae vida que no se vuelve obsoleta. Me dan visiones que no se volverán huecas cuando se logren. Me lleva a un pináculo de gloria compartida con Él que no morirá. Me llama a la única vida que tiene sentido y que vale la pena vivir. Todo lo demás es perseguir el viento. Y el mayor inconveniente de Eclesiastés no fue su realismo. Algunas personas lo llamarían cínico y pesimista en lo que dice. No lo es realista. Era un hombre que se enfrentaba a los hechos y conocía la verdad. El único inconveniente que tuvo fue que nació demasiado pronto. Y solo le agradezco a Dios que nací después de que Jesús vino. Vamos a cantar un himno. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Tiene un título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieren eso en inglés moderno, Él es primer ministro y presidente de presidentes.
Ahora es para mí una gran alegría darle la bienvenida a Charles Colson en este servicio. El señor Edward England está aquí de parte de Hutton Stoughton, quienes publicaron su libro Nacido de Nuevo, y tuvo la gentileza de enviarme una copia de su libro, y yo simplemente me senté y lo leí, y no me importa decirles que simplemente lloré. Pero creo que fueron lágrimas de alegría. Me encontré agradeciendo a Dios que tenía un nuevo hermano en el Señor. Y así es como le damos la bienvenida esta noche. Es tan hermoso ver que nuestro Dios es un Dios que puede sacar bien del mal y causar que incluso la ira de los hombres lo alabe. Puede detener a las personas en seco y darles la vuelta para que puedan ver hacia dónde deben ir. Por lo que estamos esperando escuchar algo sobre los tratos de Dios con un hombre del caso Watergate. Tal vez vieron a Gail Magruder en la televisión esta semana y escuché sus simples palabras sobre la fe en Dios. Ella es otra, al igual que su esposo Jeb Magruder, quien salió de este holocausto. Simplemente hizo lo que hizo el hijo pródigo, volvió en sí, y luego regresó a casa. Así que, Chuck, es hermoso verte. Ven y comparte con nosotros. Buenas noches. Ya saben, creo que cualquier orador les confesaría que la parte más difícil de cualquier charla es familiarizarse con la audiencia. Siempre recuerdo cuando veo un grupo como este, la maravillosa historia que se cuenta de una figura política legendaria en Estados Unidos, llamada Ol Smith. Fue gobernador de Nueva York y en un momento candidato a presidente de los Estados Unidos. Él era un orador de lengua de oro. Y una vez a principios de la década de 1920, cuando viajaba por el norte de Nueva York, pasó por la penitenciaría estatal conocida como Sing Sing y estaba en medio de una campaña y pensó que tal vez le ayudaría en su campaña a entrar y visitar a los reclusos. Por lo que hizo que su conductor entrara y los reuniera a todos tal como estamos reunidos aquí esta noche. Y él entró y comenzó su discurso como siempre lo hacía en aquellos días, compañeros demócratas. Y se dio cuenta, por supuesto, de que eso no sería apropiado y podría crear una impresión equivocada en los informes de prensa en el estado de Nueva York. Entonces hizo una pausa, a diferencia del gobernador Smith, recompuso sus pensamientos y comenzó de nuevo, con ciudadanos, y luego se dio cuenta de que eso sería un poco difícil. Todos estos hombres estaban convictos por los crímenes y habían perdido sus libertades civiles. Y por lo tanto ahora estando perdido de palabras, el gobernador Smith simplemente sacudió la cabeza y comenzó: es bueno ver a tantos de ustedes aquí. Incluso solía disfrutar contando esa historia antes de mi curso de posgrado en gobierno como invitado de la oficina de prisiones de los Estados Unidos durante varios meses. Pero puedo decir que uno de los gozos de mi caminar con Cristo estos últimos años ha sido presentarme ante grupos como este en 10 países del mundo y en 40 estados de América. Y nunca preocuparme por tener que identificarme con mi audiencia, porque simplemente puedo decir: bienvenidos, mis hermanos y hermanas en Cristo. ¿No es hermoso que en Jesucristo todos somos uno? Y ni siquiera podemos separarnos a pesar de que estamos abarrotados aquí esta noche y hay algunos mirando en la televisión, que ni siquiera podemos estar separados por estas particiones, porque realmente puedes sentir el Espíritu de Dios moverse a través de esta iglesia esta noche. Y les agradezco a todos desde el principio por ministrarme. Saben que viajo, estuve en la cruzada de Billy Graham en Detroit hace unas semanas y miré este mar de rostros y realmente tengo la oportunidad de adorar y escuchar un sermón y cantar un himno y sentir el gozo de estar en una iglesia donde la presencia de Dios está. Y realmente lo sentí esta noche, así que les agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir estos momentos de adoración conmigo y estar con ustedes. Ya saben, en mis viajes en el pasado he tenido zumbando en mis oídos una y otra vez palabras que sé que todos ustedes han escuchado, porque su memorable entrevista en la BBC tuvo lugar aquí, en este país, las palabras de Alexander Souls han estado sonando en mis oídos mientras viajaba por el mundo. Parecen estar cayendo en tantas partes del mundo en oídos sordos. Estoy seguro de que saben la historia, que es un hombre que fue encarcelado en la Unión Soviética, en un campo de trabajo. Su vida estaba en peligro. Casi muere de cáncer terminal. Y podía haber sido liberado si por una sola vez renunciara a su creencia en la libertad humana y su fe en Jesucristo.
pero nunca lo haría. Milagrosamente, en 1973 fue liberado y vino al mundo occidental, vino a Inglaterra, vino a Estados Unidos, quería probar Estados Unidos y experimentar lo que había soñado y sobre lo que había escrito toda su vida. Y se fue de Estados Unidos decepcionado. Vino aquí y dio una entrevista en la BBC. Dijo que los estadounidenses y aquellos que viven hoy en el mundo occidental han tenido sus libertades durante tanto tiempo que las dan por sentadas. El tipo de libertad que la gente del mundo occidental quiere hoy no es el tipo de libertad porque los hombres darían sus vidas, sino la libertad de satisfacer sus deseos y necesidades materiales. Y el mundo occidental, dijo, advirtió con una voz profética de Dios, ya no existirá en 5 años. No porque nuestros ejércitos sean débiles, no porque nuestro Producto Nacional Bruto disminuya, no porque tengamos una crisis con la libra esterlina, sino debido a una crisis espiritual de corrosión sin precedentes en su velocidad de la historia humana. No comparto ese pesimismo porque leo la palabra de Dios y Dios nos está hablando hoy. Creo en las mismas palabras que habló a través del apóstol Pablo, hace casi 2000 años, cuando escribió la carta a los Colosenses, y en el primer capítulo, versículo 27, la traducción de Phillips, la traducción de Canon Phillips, dice, son aquellos a quienes Dios les ha dado un plan secreto para las naciones. Y el secreto es simplemente este: Cristo en ustedes. Antes de decirle lo que creo que Dios está intentando decirnos hoy con estas palabras, permítame tomarme 1 o 2 minutos para contarles mi experiencia con Jesucristo. Hace apenas 4 años aquí, estamos después de las elecciones estadounidenses, hace apenas 4 años, yo estaba en la oficina inmediatamente al lado de la del presidente de Estados Unidos, en noche de elecciones, de hecho. Me senté toda la noche con él y otros 8. Mientras observábamos los resultados, mientras veíamos esta reelección con una victoria masiva. Debería haber sido la noche más triunfante de mi vida. Ya saben, crecí en una pequeña ciudad de la Gran Depresión estadounidense, en las afueras de Boston, y mi padre iba a la escuela por las noches y los días de trabajo y ganó $30 a la semana para mantener a una familia alimentada y vestida. Pero los domingos por la tarde me inculcaba lo que se convirtió en el gran sueño americano. Ya saben, cualquier cosa que te propongas hacer en esta vida puedes hacerlo. Puedes tener éxito si pones tu voluntad en ello, si te lo propones. Ese fue el heroico humanismo estadounidense, el gran sueño americano. Y gané becas para la universidad, trabajé de noche, me convertí en el oficial de compañía más joven del Cuerpo de Marines en los Estados Unidos, me convertí en el asistente administrativo más joven de las noches de la Facultad de Derecho del Senado de los Estados Unidos, premios con honores y luego una exitosa práctica legal. Y luego en 1969 el señor Nixon, a quien lo conocía desde hacía años, y me pidió que viniera y fuera su consejero especial, y en unos pocos meses me había convertido en uno de los pocos hombres 4 o 5 que todos los días de la semana entraban y salían de la oficina oval asesorando al hombre más poderoso del mundo. Debería haberme sentido exuberante hacía apenas 4 años, pero en lugar de eso sentí una muerte y un vacío interior. Entonces estaba planeando regresar a mi práctica legal para volver a la riqueza y el poder y todo lo que el hombre podía buscar. Bueno, pensé que simplemente estaba cansado, ya saben, 4 años en un alto cargo gubernamental, un teléfono al lado de tu cama sonando por la noche, una línea directa con el presidente de los Estados Unidos, limusinas que llegan a tu casa a todas horas de la noche, Henry Kissinger entrando todos los días por la mañana, como solía hacerlo al señor Nixon, y golpear al escritorio y decir, señor Nixon, esta decisión afectará todo el curso futuro de la humanidad. Uno pasa por ese tipo de proceso, realmente necesita un descanso. Pero yo descansé. Tuve unos meses de descanso cuando me preparaba para regresar a mi práctica de derecho y esa muerte interior, ese vacío sobre mi propia vida persistía. Comencé incluso a estar un poco preocupado por mí mismo y estaba un día en las oficinas de un cliente amigo, un hombre llamado Tom Phillips. Era un hombre muy parecido a mí. Nació de padres inmigrantes, se educó a sí mismo. A la edad de 25, Tom Phillips se había convertido en ingeniero en la compañía de Raytheon, una de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, 50.000 empleados, y a los 36 años se había convertido en su vicepresidente, el hombre número 3 de la corporación. Un tipo tremendamente agresivo, duro, enérgico, que estaba destinado a salir adelante. Gente dinámica, gente entrando y corriendo a su oficina todo el tiempo. Bueno, no nos habíamos visto en los 4 años que estuve en la Casa Blanca. Tom era el jefe de una importante firma de contratación de defensa y no se sentía que debía venir y ser visto en la Casa Blanca. Así que regresé para reencontrarme con mi viejo amigo y una vez más para ser el abogado para él y su empresa. Y cuando entré en la oficina en la primavera de 1973, había algo diferente en Tom Phillips, en su oficina.
Estaba sentado en mangas de camisa y estaba relajado. Su escritorio estaba despejado, no había ninguna gente corriendo dentro, y por fuera tenía una hermosa expresión en su rostro, y comencé a hablar con él, y él comenzó a hacerme preguntas sobre mí, mi salud, mi familia, y cómo había superado esos 4 años en altos cargos en el gobierno. Este no era el Tom Phillips que conocí. Nunca había tenido tiempo para ningún tipo de charla pequeña. Ahora escuché que estaba involucrado en actividades religiosas, uno de sus asociados me lo había dicho, y por supuesto esto tenía mucho sentido. Siendo jefe de la organización más grande en los estados de Nueva Inglaterra, estaría recaudando fondos para la iglesia, eso es bueno para la imagen corporativa. Y le dije, Tom, ¿qué te ha pasado? Estás diferente. Y rápido como un rayo, sin pestañear, me dijo, he aceptado a Jesucristo y he comprometido mi vida para Él. Tengo que decirles que me agarré muy firmemente de la silla porque crecí en la escuela dominical, aprendí todo sobre Cristo. El antiguo profeta que caminó sobre las arenas de Tierra Santa hace 2000 años. Quiero decir, yo creí en Dios, no hay ateos en el cuerpo de Marines. Pero, ¿cómo un hombre educado e inteligente, un hombre de negocios duro, podía mirarme directamente a los ojos y decirme que aceptó a Jesucristo como si estuviera aquí hoy? Cambié el tema y comenzó a hablar nerviosamente sobre los negocios de Raytheon y regresé a Washington rascándome la cabeza sobre lo que debió haberle pasado a mi pobre amigo Tom Phillips. ¿Saben? Pensé que solo viejitas con zapatos de tenis andaban repartiendo tratados en las esquinas sobre cosas como esa. Bueno, esos meses siguientes fueron solo los que leyeron, estoy seguro, a diario, y viví bajo el bombardeo diario de grandes titulares negros, titulares en negrita, mi cara, mi nombre, mi cara de vuelta, en todas las portadas. Fui llamado ante los comités del Congreso, grandes jurados. Pensé cuando estaba en la Casa Blanca que había sido un poco más inteligente que los otros tipos, sobre los que pueden recordar haberlo oído. Si algo no estaba del todo bien, miraba para otro lado y evitaba involucrarme. Pero cuando mi esposa y yo nos levantábamos por las mañanas y mirábamos el camino de la entrada y había equipos de cámaras instalados, no podíamos caminar al automóvil sin que te pusieran un micrófono en la cara. Y yo me hundía cada vez más en el pantano de Watergate. No yo mismo, personalmente, pero podía sentir todo el veneno fluyendo por la ciudad de Washington. Fue el momento más oscuro que puedo recordar en mi vida. Y durante todo este tiempo, esa fealdad que parecía derramarse. Los amigos no podían hablar entre sí en el proceso político durante todo ese verano. Cada vez que estuve con Tom Phillips, él era todo lo que Washington no era. Era amable y era cariñoso, dulce y realmente preocupado por el ser humano. Así que una noche simplemente tuve que descubrir qué había sucedido realmente a Tom Phillips. Lo que significaban esas extrañas palabras que me dijo. Y volví una tarde cálida de agosto y me senté en el porche afuera de su casa y le dije, Tom, tienes que contarme lo que pasó en tu vida. Antes de eso, él me leyó un pequeño y maravilloso libro de bolsillo. Si no lo han leído, por favor háganlo. Titulado Mere Christianity por C.S. Lewis, a quien siempre tengo que presentarle al público estadounidense, pero estoy seguro de que no lo tengo que hacer aquí. Y el capítulo que Tom Phillips eligió leer se titulaba El Gran Pecado. Todo sobre el orgullo del hombre. Como un hombre orgulloso, y Lewis escribe con un estilo tan elegante y elocuente, un hombre orgulloso siempre camina por la vida mirando hacia abajo a otras personas y otras cosas. No pueden ver algo por encima de él, inconmensurablemente superior a Dios. Y mientras Tom leía esas hermosas palabras, yo podía ver cómo en las películas, escena por escena, podía ver mi vida. Volvió a aparecer ante mis ojos y supe en ese mismo momento la razón de esa muerte, de ese vacío. Había estado corriendo desde que era un niño pequeño para tener éxito y demostrarme a mí mismo y a mis amigos lo bueno que era. Y simplemente ya no podía. No tenía montañas para escalar. ¿A dónde vas una vez que has estado en la oficina oval? El vacío fue porque mi propio orgullo ya no podía satisfacerse, y entonces Tom me contó la hermosa historia de lo que le había pasado. Ahora piensen en esto como una paradoja en términos del mundo. Era un hombre que a sus 30 años estaba ganando títulos honoríficos de escuelas y universidades a las que ni siquiera podía ingresar cuando era joven. Tenía ingresos de 6 cifras, opciones en acciones, automóvil Mercedes, casa grande, niños en escuelas privadas, familia feliz, todo menos él. No tenía nada, se despertaba a medio de la noche, miraba fijamente el universo, veía las estrellas y las galaxias y los planetas, todos en perfecta armonía, y sabía que no había ningún accidente cósmico, que había una fuerza más allá del hombre, un creador. ¿Y cómo podía él, un ser humano insignificante, poner su vida en sintonía con ese creador? Y comenzó a leer
y estudiar y mirar fijamente en la oscuridad por la noche y leer las escrituras y nada ayudaba. Y una noche que estaba en Nueva York y casualmente estaba allí por los negocios y estaba empañado, no podía regresar a Boston, su casa, miró en el diario y vio un mitin de Billy Graham y a falta de algo mejor que hacer, bajó y se sentó arriba de las tribunas y escuchó mientras Billy Graham predicaba. Y esa noche Billy predicó sobre quién es realmente Jesucristo. Yo y mi Padre somos uno, dijo Cristo. Estoy parado a la puerta de tu vida, llamando, pidiendo entrar. Dios en carne, en la persona de Jesucristo, el Dios vivo, pidiendo venir a nuestras vidas. Y esa noche Tom Phillips caminó hacia adelante y entregó su vida a Jesucristo. Abrió la puerta de su vida y salió a las calles y había una niebla que cubría las cimas de los edificios en Nueva York. Pero parecía tener un resplandor dorado, y los rostros eran diferentes, y las calles eran diferentes, y la gente era diferente, y todo a partir de esa noche sobre la vida de Tom Phillips fue diferente. Bueno, me contó esa hermosa historia. Quería orar conmigo. Saben, nunca había orado, excepto en la apática oportunidad sin vida y en la iglesia, y salí y le prometí que tomaría ese pequeño y maravilloso libro de bolsillo, Mere Christianity, y lo leería, lo estudiaría. Yo era el gran abogado de Washington, el confidente del presidente de los Estados Unidos. No iba a admitir ninguna debilidad a mi amigo Tom Phillips. Pero salí de su casa esa noche y tengo que decirles que el hombre que los periódicos llamaban el más duro de los tipos duros de Nixon, el hombre del hacha, el de la Casa Blanca, el ex capitán de la Marina, me encontré llorando tan fuerte que no pude poner las llaves en el encendido para arrancar el auto. Llegué a arrancarlo y salí del camino de entrada más lejos donde esperaba que Tom no me escuchara y me senté en la quita de la noche. Lloré, algo que nunca haría. Oré, solo le pedí a Dios que me llevara solo por un largo tiempo. Ahora sé que no estoy solo en absoluto. Me fui una semana con mi esposa a la costa y al océano, que amo, y tomé una libreta amarilla. Ya saben, había ejercido de la abogacía durante muchos años. Era un abogado bastante bueno y pensaba, de la misma manera que me prepararía para un caso en la corte. Tengo la libreta amarilla con 2 columnas, hay un Dios, no hay un Dios, Jesucristo es Dios, Él no es Dios. Comencé a destrozar ese maravilloso libro de C.S. Lewis. Estaba todo subrayado y gastado, las páginas se caían antes de que esa semana terminara. Estudié las escrituras y luego me senté y miré todas esas notas que había hecho, todas esas hojas en el bloque amarillo. Y ya saben, lo más sorprendente que descubrí, la historia de los últimos 2000 años, valida que Jesucristo es exactamente quien dice ser, el Dios viviente. Tal como ese pequeño y hermoso pasaje del Reader's Digest que el pastor leyó esta tarde. El Dios vivo que vive hoy, y le pedí que entrara en mi vida. Las palabras que me habían parecido tan extrañas, unos meses atrás habían salido con tanta naturalidad de mis labios. Mientras miraba el mar que amo y las olas, rompiendo en las rocas de abajo. Mientras regresaba a Washington para encontrarme con algunos amigos, de los que Tom Phillips me había hablado, uno de los cuales se llamaba Duke Coe, en Fellowship House en Washington, un ministro laico que trabaja con hombres en el gobierno. Pensé que me iba a sentir avergonzado por lo que me había pasado. Primero que nada, nunca lloraba, o si lo decía, nunca se lo dejé saber a nadie, y todo esto me pareció una experiencia muy extraña. Pensé, bien, cuando regrese a Washington supongo que tal vez todo esto pase como una especie de experiencia emocional. Pero no fue así. Sentí una tremenda sensación de fuerza y satisfacción aquí. Estaba justo en medio del Watergate. Mi viejo amigo, el presidente Nixon, estaba en serios problemas, mi práctica jurídica estaba amenazada y ahora, por primera vez, me amenazaban con una acusación criminal. Y sin embargo me sentía fuerte, seguro de mí mismo y feliz. Y una noche estaba con Duke Coe, que me estaba enseñando pequeños versículos de las Escrituras, y estábamos hablando juntos, y él dijo, Chuck, creo que realmente deberían reunirse con un tal senador Harold Hughes. Este nombre no les va a resultar familiar a muchos, pero el señor Harold Hughes era demócrata y yo era republicano. Él era un liberal extremo y yo era un conservador. Él era antiguerra y yo estaba con el señor Nixon y él estaba en contra de Nixon. No podían encontrar otros 2 opuestos políticos en el mundo. Saben, ya había llegado a amar a Jesucristo, pero no lo pondría en ese tipo de prueba. Bueno, una noche el ex senador Harold Hughes, ahora ex senador y entonces senador de los Estados Unidos, y yo nos reunimos en la casa de un congresista. Y por primera vez en mi vida le conté la historia de lo que había sucedido y cómo entró Jesús en mi vida y lo que había significado. Era un poco tímido al respecto. Por todo lo que sabía, había 5 o 6 personas más que tenían esta experiencia. No iba a andar por ahí diciendo lo que había sucedido. Bueno, Harold Hughes es un gran hombre, como un oso grande. Pesa 280 kilos,
un alcohólico recuperado, ex camionero, sin mucha educación. Llegó a ser gobernador de uno de nuestros estados, Iowa, y luego senador de los Estados Unidos. Es un hombre de aspecto feroz. Se sentó mirándome con el ceño fruncido mientras yo hablaba. Media hora después de la conversación se puso de pie y se dio una palmada en el muslo con la mano y dijo: ya escuché suficiente. Eres mi hermano. Y cruzó pesadamente la habitación, me rodeó con sus brazos y dijo: estaré contigo en cualquier lugar. Y así lo hizo. Y juntamos un pequeño grupo de 5 hombres de diferentes partes de Estados Unidos de tendencias políticas totalmente diferentes, que eran enemigos jurados en el proceso político. Nos reuníamos una vez a la semana, a menudo orábamos juntos, orábamos unos por otros, por nuestra nación, por nuestro presidente, durante los días más oscuros del Watergate. Bueno, sabe que para mí era muy privado. Nunca esperé estar aquí en ningún otro lugar hablando de mis experiencias. Pero un día de diciembre de 1973, fui a la Casa Blanca. Desde que había dejado el personal del Nixon 10 meses antes, había regresado cada semana muchas veces para ver al presidente, ver a su personal, ver a mi antiguo personal, sus abogados, y yo siempre entraba por el mismo camino, por la puerta suroeste, donde los guardias me conocían, y yo saludaba y sonreía. Y siempre había un grupo de prensa ahí, y bueno, los saludaba. En todos estos meses y meses, nadie me preguntó alguna vez por qué estaba ahí, hasta que un día de diciembre de 1973 fui a un pequeño desayuno de oración en el sótano de la Casa Blanca. Y esa mañana un reportero del CBS se puso de pie en la rueda de prensa del presidente que se llevaba a cabo todos los días y le preguntó al secretario de prensa del presidente, dijo: ¿qué estaba haciendo Charles Coulson aquí en la Casa Blanca esta mañana? Estaba aquí para ver al presidente, y el secretario de prensa respiró hondo varias veces. Su corbata se asomaba dócilmente por encima de sus gafas y tímidamente dijo: estaba en un desayuno de oración. Bueno, era como si hubieran arrojado una granada de mano en esa habitación. Durante 20 minutos los periodistas se golpeaban en la espalda y se reían. Lanzaban cuadernos al aire. El secretario de prensa nunca volvió a tener el control de la conferencia de prensa. Ahí estaba la única historia que ese día que salió en la Casa Blanca. El hacha de la Casa Blanca recurre a Dios. Una historia bastante improbable, y las caricaturas proliferaron. Todos los periódicos de Estados Unidos tenían una caricatura de Coulson con hábito de monje arrodillado frente a la Casa Blanca, con un cartel que decía: ayuda, llamen a Billy Graham. Los titulares estaban llenos de burlas. Viejos amigos me llamaban por teléfono y me decían: Chuck, ya basta, estás haciendo el ridículo. Y debo decir que me sentí bastante tonto, hasta que una noche, mientras estaba sentado en mi oficina revisando el correo, había una gran cantidad de correo que había llegado, toda la publicidad. Me sentía bastante mal y avergonzado. Realmente mis abogados pensaron que iba a perjudicar mi caso en el Watergate, y luego comencé a abrir el correo y me encontré con una carta de un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y tenía fecha de Navidad, 25 de diciembre de 1973, y dijo: leí sobre ti ayer en el periódico, y si te puede pasar a ti, supongo que me puede pasar a mí. Estoy viendo a mis hijos abrir sus regalos hoy. Dijo: es el primer día en 19 años que no he estado borracho, y qué alegría es ser libre. Realmente me siento libre dentro de mí. Saben, leí esa carta y pensé en la ironía y la forma en que esto se relaciona con la lectura de esta noche de Eclesiastés. La tremenda ironía. Por 11 años había servido en los cargos más altos del gobierno, en el Senado, en la Casa Blanca, había escrito órdenes y órdenes ejecutivas y leyes. No podía pensar en una sola vida que hubiera cambiado para mejor. Y aquí estaba mi vida en lo más bajo, y pude ver cómo Dios usó lo que sucedió en mi vida para liberar a un hombre de la esclavitud del whisky, para ver a sus hijos el día de Navidad, por primera vez en 19 años. Bueno, de ahí en adelante mi vida fue muy diferente. Era un testimonio público de Cristo, lo quisiera o no. Sabía de mí la mitad del mundo. Ahora recibía correo de 20 países. La mitad del mundo juzgaría la causa de Cristo en mi vida por cómo testifiqué en los juicios de Watergate. Realmente no me importaba lo que la gente pensaba de mí, pero a mí me importaba lo que pensaran sobre lo que haría un hombre cuando viniera Cristo. Así que supe que yo no podía ser acusado en el Watergate, y después de mucha oración con mis hermanos y mucho pensamiento y angustia, no me declaré culpable de lo que me habían acusado los fiscales especiales, pero encontré algo que había hecho que me di cuenta que estaba mal, y entré un día y le dije: no estoy aquí para hacer un trato, pero si le gustaría acusarme de esto, me declararé culpable. Y no es
sorprendente que estuvieran felices de complacerme. Eso significaba ir a prisión. La mayoría de la gente nunca sabe cómo sacar el tema a colación conmigo. ¿Te lo pasaste bien? ¿Disfrutaste tu viaje? Conozco a algunos hombres que han estado en prisiones británicas y puedo decirles que es muy similar a la experiencia que tuve. Cuando estás parado desnudo en una sala de recepción, con paredes desnudas, te quitan todo lo que traes contigo. Simplemente te asignan un número, te meten en una ducha, te frotan con jabón duro, porque la mayoría de los hombres provienen de cárceles de condado plagadas de piojos, te arrojan un par de calzoncillos que tenían 5 números escritos y fueron tachados. Se ve que yo era la 6ª persona usándolos. En un dormitorio por la noche, con 40 hombres apretujados, pensé que había vivido de todo, en trincheras y todo lo demás, pero nunca había visto hombres tan apiñados, y sin embargo todos tan desesperadamente solos. Mi vida estuvo amenazada la primera semana que estuve en prisión. Eso no es inusual para los funcionarios públicos que van a la cárcel. Intenté dormir por la noche con un olor rancio a orina, polvo y humo que llena el aire, y guardias que vienen cada 2 horas pateando tu litera y alumbrándote con una linterna en los ojos. Pero saben, el hombre es adaptable. Puedo aprender a vivir con eso. Cualquiera puede aprender eso. Les estoy diciendo a ustedes que vivieron los horrores de los bombardeos de la Segunda Guerra, muchos de ustedes. Pero lo que nunca pude aprender a vivir fueron las tragedias escritas en los rostros de todos los hombres que me rodeaban. Pero puedo pararme aquí esta noche y les digo de lo más profundo de mi corazón y les digo que doy gracias a Dios de que fui a prisión, porque fue en la prisión donde realmente encontré la libertad. Si eso les suena a paradoja, déjenme decirles que Jesucristo nos ofrece el gozo más grande jamás conocido por el hombre, la salvación, la vida eterna, el poder del Dios vivo en nosotros. Pero eso es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es cuando realmente lo dejas al Señor ser Señor de tu vida, no solo Salvador. Y en prisión, cuando yo estaba completamente indefenso, no pude hacer nada por mi papá, él murió. No pude conseguir ayuda para mi madre, que estaba sola. Había una enfermedad en la familia, dificultades con uno de mis hijos. Finalmente me entregué del todo y dije, Señor, hazte cargo. Y luego descubrí lo que el verdadero Cristo puede hacer, el Cristo resucitado en nuestras vidas. Y vi la forma en que Dios puede obrar milagros en la vida de las personas. Y saben, el sistema penitenciario en Estados Unidos, y estoy seguro que así es así igual en Inglaterra, es un fracaso abismal. Seguimos poniendo cada vez más hombres en la prisión, la tasa reincidente sigue aumentando y el hombre no puede rehabilitar al hombre. Pero teníamos un pequeño grupo de compañerismo de oración que solía reunirse por la noche. Me encontré con otros hombres y comenzamos a orar por la noche, y luego teníamos 4 o 5, y luego una noche todos nos juntamos. 3 negros, 4 blancos, 2 convictos por droga, un ladrón de autos, un estafador de acciones y el ex consejero especial del presidente de Estados Unidos. Y nosotros estábamos de rodillas orando juntos. Vimos milagros mientras los hombres yacían en las literas mirando al vacío, sus cuerpos atrofiándose por dentro, pudriendo su espíritu, hombres moribundos. Solo cadáveres de hombres. Y venían a nosotros y caían de rodillas por la noche y pedían a Jesucristo que entrara en sus vidas y cobraban vida. Me he mantenido en contacto con cada uno de esos hombres. Llegué a amarlos como hermanos tanto como podía amar a los hombres de los cargos más altos del gobierno. Y cada uno de ellos está reconstruyendo su vida con su familia, trabajando, porque Dios realmente puede cambiar a un ser humano. El hombre no puede. Y por eso doy gracias a Dios por mis experiencias en prisión. Bueno, ¿qué nos dice eso sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy y dónde encajamos cada uno de nosotros? Hay una enfermedad del espíritu que se ha extendido por gran parte del mundo. La hemos sentido en Estados Unidos, sé que ustedes aquí en Inglaterra la han sentido con una crisis económica y una sensación de alienación, frustración e impotencia ante lo que realmente no se puede hacer. Cambia tu forma de vida o cambia tu mundo y que los poderes de la oscuridad, las fuerzas que están trabajando en contra de estas cosas, que aquellos de nosotros que vivimos en las libertades de Occidente apreciamos tanto, los poderes que trabajan en nuestra contra, son tan fuertes que realmente muchos de ustedes se dicen, me rindo, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué diferencia puedo hacer? Ese es el sentimiento, el estado de ánimo que parecía infectar a Estados Unidos después de la guerra de Vietnam. Y la insurgencia civil que causaron desorden y disensión dentro de nuestra sociedad, alineación, impotencia. Bueno, Dios nos da una respuesta. Estas simples palabras, un plan secreto para las naciones. Y el secreto es simplemente este, Cristo en ti. Ahora déjenme decirles lo que quiero decir. Saben que la gente en todas partes ha estado recurriendo al gobierno diciendo, el gobierno puede resolver nuestros problemas. Y lo que causó y profundizó la alineación
que muchos de nosotros sentimos es el hecho de que hemos mirado al gobierno y hemos dicho una y otra vez, puedes resolver esto, puedes resolver este mal social. Bueno, Dios nos está hablando de otra cosa, no está hablando de tratados y ejércitos. Dios está hablando del mensaje más simple de todos. El Salvador en nuestros corazones es el plan secreto para las naciones. Y el gobierno no puede resolver esos problemas. Simplemente miren hacia atrás en el curso de la historia. Tomen el ejemplo aquí en Inglaterra, en la época del segundo avivamiento de Wesley, cuando un solitario miembro del Parlamento, William Wilberforce, se puso de pie y denunció la esclavitud y la trata de esclavos como bárbara. Y los demás le gritaron porque la trata de esclavos era una gran fuente de ingresos para el pueblo británico. ¿Pero qué sucedió? A raíz del gran avivamiento dirigido por John Wesley, los corazones de la gente en el avivamiento se volvieron a Dios. Sus conciencias se vieron afectadas, y lo que la maquinaria del gobierno nunca pudo cambiar porque iba en contra de sus intereses económicos, dentro de los siguientes 20 años, Wilberforce, quien al principio solo tenía una banda de hermanos cristianos que lo rodeaban, pronto tuvieron una mayoría en el Parlamento y se puso fin a la práctica más bárbara conocida por el hombre en los tiempos civilizados. Miren Estados Unidos, donde en el periodo del primer avivamiento de Wesley, y Wesley llegó a Estados Unidos a las colonias, ya saben, estamos celebrando el bicentenario de 200 años como nación este año, y mucha gente piensa que es porque los Yankees de Boston nos enojamos con todos ustedes, la buena gente de aquí en Inglaterra, y tiramos todo su té en el puerto. Eso es un montón de tonterías. La Revolución Americana nació en un gran despertar espiritual. Había una iglesia en una parte aislada de Nueva Inglaterra, en Northampton, donde el pastor no era como su pastor aquí. Estaba seco. Había puesto a dormir a la mitad de la congregación todos los domingos. Se llamaba Jonathan Edwards, un gran intelecto, pero un pésimo orador. Pero algo sucedió en 1737. La gente comenzó a venir al pastor y decirle, tuve una experiencia increíble. Me encontré a Jesucristo, encontré al Dios vivo, conocí a Cristo. Y el pastor comenzó a escribir todo eso y a hacer una crónica, porque era algo bastante extraordinario. De hecho, publicó un pequeño libro de 100 páginas, eso es todo. Fue clínico, una observación de lo que estaba sucediendo en su parroquia, llamado Una narrativa de conversiones sorprendentes. Y ese libro se convirtió en un éxito de ventas en todas las colonias, y es un éxito de ventas aquí, en Inglaterra. Y comenzó a atraer a cientos de miles de personas a Cristo. Y por las colonias iba un evangelista inglés solitario y enfermizo de 25 años llamado George Whitefield, que aterrizó en Savannah para estar con su amigo John Wesley y comenzó a predicar. Había sido excluido de las iglesias aquí en Inglaterra debido a sus prácticas heréticas, como la oración temporal. Pero comenzó a predicar al aire libre a miles, 7, 8 veces al día. Predicaba miles de veces un solo mensaje. Puedes nacer de nuevo en el reino de Dios. Puedes nacer de nuevo a través de Jesucristo. Eso es todo lo que predicaba. Y miles, cientos de miles vinieron a Cristo. El mismo Benjamin Franklin escribió que el deseo de la independencia para la libertad humana quedó tan profundamente implantada en los corazones de los colones mediante los sermones de Whitefield, que el nacimiento de una nueva nación se hizo inevitable. América nació en un gran despertar espiritual, y los grandes movimientos, las grandes fuerzas que se han desatado para el bien humano, los grandes cambios de la historia de la humanidad sucedieron no porque los gobiernos alguna vez hayan sido capaces de gobernar a la gente, sino porque Dios ha obrado a través de los corazones de la gente. Eso es lo que ha cambiado el curso de la historia humana, y puede cambiarlo nuevamente hoy. Puede comenzar aquí mismo, esta noche, porque cada uno de ustedes tiene en sus corazones el poder de cambiar el mundo. Saben que miro hacia atrás, a la última mitad del siglo pasado en Estados Unidos o en Inglaterra, y piensen en las grandes cosas que se hicieron, en los grandes acontecimientos sociales, el progreso. Algunos de ustedes no estarían de acuerdo, pero los sindicatos se formaron como resultado del avivamiento de Wesley. No todos estarán de acuerdo en que eso es progreso, pero si miran hacia atrás, a las tremendas reformas sociales que surgieron como resultado de ese avivamiento, una de las cosas más fascinantes para mí es que los historiadores generalmente registran que Dwight Moody, que era zapatero en una zapatería en Boston, Massachusetts, fue llevado a Jesucristo por un buen vendedor que entró y le dio un testimonio, y fue una expresión del gran avivamiento
del avivamiento de oración laico de 1858, que se extendió por Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y todo el mundo. Dwight L. Moody fue una de las grandes figuras de la cristiandad. Dirigió este gran avivamiento que devolvió la fuerza a los corazones de las personas. Un gran movimiento al poder de Dios en los corazones de las personas. Bueno, todos ustedes han oído hablar de Dwight L. Moody. En Estados Unidos, en Chicago, tenemos un edificio enorme construido en honor a él. Un gran instituto bíblico ahí. Se dan cursos bíblicos, literatura que lleva su nombre, todo tipo de nombres. ¿Cuántos de ustedes aquí han oído hablar alguna vez de Henry Berley? ¡Qué vergüenza! Aquí estamos en Inglaterra. Dwight Moody, si saben la historia, llegó a Inglaterra. Cuento esta historia porque muchos de ustedes están sentados aquí y sé lo que tienen en mente. Porque he estado en tantos países, en tantos estados de Estados Unidos, y la gente viene después y me dice, bueno, fue algo maravilloso lo que sucedió en tu vida. Has estado en programas de televisión nacionales, de periodistas, y tu historia ha sido publicada. Y hablas en mitines ante miles de personas. Pero ¿qué puede hacer una persona pequeña e insignificante como yo? Quiero decir, puedo venir y escuchar a alguien como tú. Y luego me gusta contarles la historia de Henry Berley. Porque en todo el mundo, en la cristiandad, el nombre de Dwight L. Moody es venerado en letras brillantes, grandes luces brillantes. Pero, ¿quién ha oído hablar de Henry Berley? Henry Berley era un carnicero mayorista en Londres, que cuando Dwight Moody llegó por primera vez a Inglaterra le dijo, el mundo aún no ha visto lo que Dios hará con un hombre completamente consagrado a él. Y Dwight Moody salió a la calle después de escuchar a este hombre, que nunca nadie antes ni después volvió a escuchar, y Dwight Moody salió a la calle y dijo, con la gracia de Dios, yo puedo ser ese hombre. Y luego predicó a millones, y trajo a millones y millones a Jesucristo, a cada uno. Puede que ustedes no sean un Dwight L. Moody, pero podrían ser un Henry Berley. Tom Phillips, que fue testigo de Cristo, para mí, de Jesucristo, me dijo este año que nunca había testificado ante nadie antes, y que la noche antes de encontrarme, oró y Dios le dijo, cuéntale a Coulson sobre mí. Él necesita un amigo. Sean valientes en su fe. Cada uno de ustedes tiene el poder en sus corazones para cambiar el mundo. Hay un gran despertar comenzando ahora. Tal vez hayan leído la encuesta en Estados Unidos. El 31% de la gente dice que han nacido de nuevo como cristianos. El 94% cree en Dios. Bueno, esas son buenas estadísticas. Son hermosas estadísticas. Pero no significan mucho porque los estadounidenses siempre han tenido que tener algo en lo que creer. Pero lo que realmente significa algo es que esa misma encuesta, 1 de cada 5 estadounidenses respondió así a la siguiente pregunta. En los últimos 5 o 7 días, ¿ha participado en un servicio religioso distinto a la iglesia, como un estudio bíblico o una reunión de oración? 1 de cada 5 americanos dijo que sí. Ese es el comienzo de lo que sucedió en 1858 y se extendió por todo el mundo. Y les diré que está sucediendo hoy. Y si quieren hablar de conversiones sorprendentes, piensen en lo que sucedió en esta pequeña iglesia, allá lejos, en lo que eran en ese momento las remotas y distantes colonias paganas. A todos ustedes aquí, cuando sucedieron todas estas cosas sorprendentes, estas conversiones asombrosas, bueno, hace solo unas semanas le voy a contar una historia final. Recibí una llamada de Billy Graham y me dijo, Chuck, ¿podrías reunirte con un nuevo cristiano? Me dijo un hombre con el que me gustaría que hablaras, que acaba de venir a Cristo y que irá a Meet the Press. Es un programa de entrevistas. Y me gustaría que hablaras con él para darle un poco de entrenamiento. Y le dije, bueno, Billy, ¿quién es? Y me dijo, Eldridge Cleaver. Este hombre puede resultar sorprendente para ustedes. Eldridge Cleaver era el líder del partido Pantera Negra. Escribió el libro Soul on Ice y habló sobre matar a todas las mujeres blancas y violarlas. Matar a los cerdos. Ese marxista-leninista que huyó de los Estados Unidos fue a La Habana, fue a Moscú, fue a Beijing y luego en la costa sur de Francia conoció a Jesucristo. Eldridge Cleaver vino a Fellowship House en Washington, D.C. para pasar esa noche conmigo y resultó que era una noche en la que tenía 9 prisioneros que venían a orar. Tengo un ministerio carcelario para sacar hombres de la prisión y orar con ellos. Los discípulos en Fellowship House. Tenía 9 prisioneros y uno de ellos, me di cuenta de que simplemente no se me ocurrió hasta que llegué hasta ahí, la noche en que invité a Eldridge Cleaver, no se me ocurrió que era uno de los hombres, era un bautista alto de Mississippi, que estaba cumpliendo 35 años, un muchacho hermoso. Va a ser predicador cuando salga. Ha cumplido 8 años, le quedan 27, pero está acusado de volar las casas de negros y judíos en el estado de Mississippi. Él era un líder del Ku Klux Klan en Estados Unidos, que es el grupo antisemita y antinegro más intolerante del mundo. Terroristas violentos de extrema derecha. Tommy Tarrant
Y aquí estaba. Y de repente me di cuenta, voy a traer a Eldridge Cleaver esta noche. Así que me acerqué a Tommy Tarrant y le dije, Tommy, quiero que vengas y conozcas a un nuevo hermano en Cristo. Él acaba de ingresar a la comunidad, así que Tommy me dijo, qué bueno, ¿quién es? Y yo le dije, Eldridge Cleaver. Y Tommy dijo, es lindo. Entonces pensó y dijo, ¿Eldridge Cleaver? Le dije, sí, Eldridge Cleaver. Tommy se acercó y me tocó el hombro y me dijo, está bien, Chuck. Pero digo, ¿estás seguro de que está bien salvado? Esa noche, hace apenas un mes en Fellowship House en Washington, 4 hombres se reunieron para orar. El ex senador Harold Hughes, quien ahora está retirado del Senado de los Estados Unidos, para entregar su vida al Señor. Una vez mi enemigo político jurado, un liberal demócrata. Chuck Colson, el antiguo hombre del hacha de Nixon. Eldridge Cleaver, el marxista-leninista que alguna vez fue el líder del partido Pantera Negra. Y Tommy Tarrant, un líder del Ku Klux Klan. Oramos y nos arrodillamos juntos. Lloramos, nos regocijamos y abrazamos. Porque Dios todavía está en Cristo reconciliando al mundo para Él. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y no crean que eso no es relevante hoy. Él está en el negocio hoy de conversiones asombrosas. Y si quieren saber cómo seguir adelante, miren cada día dentro de su propio corazón. Decidan si realmente conocen a Jesucristo de manera personal. No me refiero a un cristiano nominal que va a la iglesia. Pensé que era cristiano cuando iba a la iglesia, haciendo todo automáticamente. Pero miren dentro de su propio corazón. ¿Realmente conozco a Cristo? ¿Realmente escucho sus palabras cuando dice, yo y mi Padre somos uno? Y si escuchas mis palabras y crees en el que me envió, tienes vida eterna. ¿Realmente tengo la bendición del poder de vivir en Cristo en mi corazón? Y luego si simplemente te acercas ese día y tocas a otra persona, simplemente di, te amo, hermano. Te amo, hermana. A alguien ese día. Y simplemente observa cómo el amor de Dios se extiende por toda tu comunidad, tu hogar y en toda esta gran nación. Eso es todo lo que se necesita. Ese poder para cambiar al mundo está en tus manos, en sus corazones. Que el amor del Señor Jesús esté con ustedes. Hay muchas personas diferentes en este edificio esta noche, de diferentes orígenes y con muchos temperamentos diferentes. Pensaría que tendrían que tener un corazón de piedra para no haber sido tocados en alguna parte. Pero de hecho hay solo 2 tipos de personas en el edificio esta noche. Los que han nacido y los que han nacido de nuevo. No hay ninguna otra diferencia que importe. Algunos lo llaman la brecha de regeneración. Y es una brecha muy grande. Y solo quiero hacerles una pequeña oferta, pero una genuina. Si esta noche se han quedado con una verdadera incertidumbre sobre dónde se encuentran, si han estado luchando por llegar a la cima, o si han estado diciendo cosas a Dios y ahora se dan cuenta de que nunca las quisieron decir, y si realmente quieren saber cómo naces de nuevo, cómo comienzas la vida que Chuck ha estado describiendo, le pregunté si durante el próximo himno podía ir al aposento alto que está justo afuera de esas cortinas, subir las escaleras y a su derecha, o salir por esa puerta más lejana, medio piso más arriba y a su derecha. Y él estará allí inmediatamente después del servicio, y él simplemente esperará unos minutos. Y si alguien aquí realmente habla en serio y realmente quiere saber cómo nacer de nuevo, entonces vaya y escúchelo durante 5 minutos más. Y él lo pondrá tan simplemente como puede. Señor Jesús, solo queremos agradecerte que eres la persona más real aquí, esta noche. Algún día te veremos, pero no podemos dudar de ti. Eres demasiado real. Y cuando vemos una vida que ha sido tocada y cambiada, solo tenemos que decir gracias. Señor, no entendemos cómo funciona, no entendemos cómo tu espíritu hace esas cosas, pero nosotros sabemos que Él las hace. Y oramos para que en nuestros días, en esta tierra nuestra que amamos, traigas a muchos de regreso a ti. Señor, nos gustaría ver muchas conversiones sorprendentes. Necesitamos, la nación las necesita, necesitamos nuevos hombres y mujeres si vamos a darte gloria en este lugar. Y así, Señor, te complacerá derramar tu espíritu
¿Usarás las iglesias de esta tierra, los cristianos de esta tierra, para alcanzar a otros con tu amor? Y a ti te daremos toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.